¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con este hermoso proyecto. Vamos a hacer a Santa sentadito. También hay localidades en que lo conocen como el viejito pascuero. Así es que vamos a realizarlo. Santa forma parte de una colección que estamos realizando en el canal de personajes navideños sentaditos. Hicimos ya hace algunos días a un muñeco de nieve sentadito muy tierno que están viendo en la imagen en este momento, más bien en su pantalla en este momento. Hicimos también un reno precioso y en esta ocasión vamos a realizar a Santa. Todos se sientan, los pueden sentar de la manera en que están viendo en la imagen o también los pueden sentar en alguna superficie, una repisa, en algún lado donde puedan lucir sus piernitas colgando. Yo me imagino forrar una cajita como para regalo y sentarlos ahí encima. Se van a ver geniales los tres, amigas. Así es que, amigas y amigos, así es que anímense a realizarlo, por favor. Si ya realizaron los otros personajes navideños sentaditos, este les va a ser mucho más fácil porque los estamos haciendo con el mismo cuerpo base. Les cuento que el año pasado realizamos también una colección de personajes navideños, pero son paraditos. Han tenido mucho éxito, así es que anímense, exploren mi canal y van a encontrar los proyectos que hemos hecho en años pasados. De hecho, este año continuamos con esa colección de paraditos haciendo un par de gnomos muy hermosos. Miren qué bonito se ve nuestro Santa con sus lentes. Ay, se los puse al revés. Si quieren adquirir unos lentes y colocárselos de esta manera, claro que lo pueden hacer. Le da una vista muy linda, amigas. Muy bien, estos no los voy a utilizar porque miren como que se despintó un poquitito de algunas partes. Son los lentes que le pusimos al Santa que hicimos el año pasado y que también van a ver en este momento. Quiero que se enamoren de todos, amigas, y que los realicen. Muy bien. Antes de continuar, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban y den like. Ayúdenme con eso, por favor. Son dos acciones que a ustedes les lleva tan solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo para que nuestros canales crezcan. Recuerden que suscribirse es gratis. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal tienen ya varios días realizando a nuestro Santa, los del nivel intermedio. Muchas gracias a María de Jesús Tobilla López, Carmen Ardeleano, Josie Sousa, Azucena Osorio, Carmen Marlene Guaranga, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga, Brenda Almonacid, Consuelo Rosales, Verónica Marisol Arroyo, Susana Albán, Fabiola Marín Morales, Laucoria Canaluco, Jenny Vega y Marta Esperanza López. Gracias por su apoyo. Vamos a medir a nuestro Santa, lo tenemos que medir así, sentadito. Es una información importante porque en la pantalla no se aprecia el tamaño del personaje. De la punta del gorrito a la punta de los piecitos así sentadito, como vieron, mide 30 centímetros. Así es que queda de un tamaño muy adecuado para que luzca en cualquier lugar donde ustedes lo quieran colocar. Les cuento que Santa fue realizado en su totalidad con material de la marca Sinfonía. Sinfonía es una hilaza de algodón 100% mercerizada de altísima calidad. Es especial para realizar amigurumis, aunque ustedes pueden utilizar esa hilaza en cualquier proyecto que ustedes decidan.
es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Toda esta información es importante que ustedes la sepan, porque si no consiguen marca Sinfonía en su localidad, pueden conseguir un material de un grosor similar. Les recuerdo también, si utilizan una hilaza, hilo, con lo que ustedes vayan a trabajar de un grosor mayor, el resultado final de su santa va a ser mayor, o sea, un santa más grande. Si utilizan un grosor menor, el resultado final de su santa va a ser un Santa Claus más pequeño. Por favor, tomen todo eso en cuenta al momento de elegir los materiales que vamos a o que van a utilizar. Vamos a requerir el color negro para las botitas y el cinturón. Es todo. Vamos a requerir el color granate, que es el color predominante. Con él vamos a realizar las piernitas, vamos a realizar los bracitos con todo y guantecitos, el abrigo y la mayor parte del gorro, color granate. Vamos a requerir el color blanco, además de los adornitos que llevan la ropa y las botas, para la barba, esta bola que tiene en el gorrito, y para la orilla del gorrito, esta parte alta del gorrito, además de que con el blanco vamos a bordarle sus cejitas. Y vamos a requerir el color carne para hacer la cabecita con todo y nariz. Y muy poquito color oro. Si no tienen color oro, pueden utilizar amarillo o cualquier color que simule el color dorado. Son unas cuantas cadenitas y no tiene caso que gasten para algo tan pequeñito. ¿Qué otros materiales vamos a requerir? En esta ocasión son muy poquititos, amigas. Déjenme acomodar a Santa, que no quiere estar ahí quieto. Él nos va a observar mientras vemos qué otros materiales vamos a necesitar. Requeriremos un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas arandelas, que son esos como seguritos que ponemos detrás de los ojitos. Vamos a requerir también relleno. Y eso es todo. En cuanto al relleno, amigas, siempre se los digo, los amigurumis deben de ir perfectamente bien rellenos, a menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Por ejemplo, aquí nuestro Santa gordo está bien durita su barriga, bien durita su cabecita, sus piecitos y sus manitas. Están bien rellenas y bien duritas. Pero, por ejemplo, la parte alta de las piernitas, o más bien las piernitas, toda esta parte no siquiera lleva relleno, porque estamos buscando la caída necesaria para que se siente. Lo mismo los bracitos, todos lo están rellenos hasta la mitad. Aquí arriba no tienen relleno. Entonces, a menos que el diseñador les indique otra cosa, deben de rellenar perfectamente. Así es que esto es solo una muestra de relleno. Vamos a utilizar mucho más relleno del que les estoy mostrando. Pues como ven, son solo dos cositas. Y claro, si van a colocarle lentecitos, pues vayan colocando unos lentes adecuados al tamaño de Santa. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a necesitar? Primeramente, un crochet de 2.5 en el caso de utilizar marca Sinfonía, y si no, deben de conseguir un crochet adecuado al material con el que vayan a trabajar. Les recuerdo que los amigurumis se realizan apretaditos para que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Así es que la recomendación es utilizar un crochet más pequeño. Por ejemplo, Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo voy a utilizar el de 2.5. Tomen en cuenta también la tensión con la que ustedes trabajan. A lo mejor trabajan de por sí muy apretadito, pues entonces ya no será necesario utilizar un crochet más pequeño. Pero tomen esto en cuenta, por favor, es muy importante. Vamos a necesitar un marcador de puntos. Vamos a estar trabajando en espiral y necesitamos marcar nuestro primer punto. Pueden utilizar un marcador plástico o una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Vamos a requerir una aguja lanera
tijeras y alfileres. Pues como ven, son muy poquitos materiales, vayan consiguiéndolos por favor, que antes de lo que se imaginan estaremos comenzando con la realización de nuestro hermoso Santa Claus sentadito. Nos vemos pronto.